Buenas, estamos acá nuevamente para hablar de temas que están calientes en el escenario del país y creo que tiene a más de un colombiano pensativo, preocupado. Esto para dónde va, qué está pasando, porque hay mucha incertidumbre. Y yo creo que hay mucha incertidumbre por dos razones. Primero, porque no son problemas fáciles. Y segundo, porque creo que falta mucha información. Entonces, en esa búsqueda de información vamos a conversar con Jorge Mejía. Jorge Mejía, paisa como yo hasta los tuétanos, economista como yo, con maestría en planeación y desarrollo y muy vinculado siempre profesionalmente y yo creo que con el alma a Medellín y Antioquia. Entonces ha sido secretario de gobierno de Medellín en 2 ocasiones y hoy en día, y ese ya entra al motivo de nuestra conversación, es el representante del presidente de la República en la comisión que está trabajando, ahora podemos dar el nombre completo, para la búsqueda de acuerdos de paz urbana en Medellín y en el Valle de Aburrá. Menudo tema, menudo problema, y eso es sobre lo cual queremos hablar. Entonces, Jorge, yo creo que dichas estas palabras muy incompletas, pero creo que nos da una idea a los que nos escuchan de con quién estamos conversando. Vamos a la primera pregunta. ¿Vos le ves patas, le ves posibilidades a que se pueda realmente iniciar un proceso, porque no es milagroso, perdón, eso es varita mágica, no hay un proceso de construcción de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá? Juan Manuel, no, lo primero es darle las gracias a usted y a todo el equipo por la oportunidad de abordar estos temas que, como usted lo dice, son muy novedosos para la mayoría de las personas. No hay antecedentes alrededor de estos asuntos de la paz urbana en el país y creo que estamos haciendo camino al andar. Yo creo que es muy importante esta experiencia para lo que sigue. Por primera vez, el gobierno nacional se propone abocar el reconocimiento de las conflictividades o problemáticas urbanas con relación a la violencia. Antes Sí, no lo había hecho. Básicamente los procesos de paz se han circunscrito a los temas rurales, a los grupos rurales. Y lo urbano no hacía parte de la agenda pública. Hoy se considera que no es posible hablar de paz total sin paz urbana, y esa es la gran novedad que la ley 2272 del año 2022 trajo con ocasión de ese propósito del gobierno de Gustavo Petro de asumir este reto. Medellín es una ciudad ejemplarizante para ese piloto, para ese experimento. Todos conocemos la historia de Medellín respecto al tema del narcotráfico, el tema de Pablo Escobar, la herencia que traemos desde esa época, una serie de organizaciones o estructuras del crimen de alto impacto que se han logrado consolidar en este territorio de Medellín y el área metropolitana, hasta el punto de tener 30 a 35 años de existencia, logrando consolidar diversos tipos de controles, control territorial, control social. Muchos sectores de la población reconocen estas estructuras como una especie de paraestado que tenemos acá en Medellín y el Valle de Aburrá. Ejercen control económico, múltiples rentas, tanto ilegales como legales, hacen que la participación en estas actividades delincuenciales sea muy atractiva para muchas personas que ven allí una posibilidad, que ven allí una opción de ingresos. Entonces, además de ese control territorial que menciono, además del control social y además del control económico, han sido capaces de construir cierto control institucional. No de otra manera se puede explicar supervivencia durante 30 o más años acá en este territorio, por su capacidad para influir, para cooptar parte del Estado, particularmente de la fuerza pública y del aparato de justicia. Y ese tipo de controles que acabo de mencionar les ha dado también poder político. Poder político, son actores que han sido solicitados, demandados
por muchos políticos en aras de lograr votos, apoyos electorales. Eso aquí todo el mundo lo sabe, lo conoce. Entonces estamos hablando de estructuras muy fuertes, que no han sido derrotadas, Juan Manuel, militarmente y estratégicamente por parte del Estado. Se han aplicado múltiples fórmulas, múltiples remedios para tratar de lograr su desarticulación, pero como sociedad y como institucionalidad hemos fracasado. Siempre hemos aplicado los mismos remedios, que más policías, que más plata para recompensas, más motos, más equipos de cámaras, etcétera, etcétera, pero están ahí están las organizaciones. Ahora quiso este gobierno nacional buscar la vía del diálogo, de la conversación, para tratar de llegar a acuerdos con quienes han sido jefes históricos de estas organizaciones y lograr tres grandes propósitos, Juan Manuel, alrededor de este proceso. El primero es el desescalamiento de las violencias urbanas, o sea, reducir la afectación a la población por parte de estas organizaciones, lo que se debe traducir en menguar los homicidios, el desplazamiento, la desaparición, el secuestro, la extorsión, etcétera. Yo creo que en ese campo hemos tenido avances importantes. En segundo lugar, lograr la territorialización de la paz. O sea, que la paz sientan los habitantes de los territorios, la sientan los pobladores de los barrios y las comunas de Medellín como algo tangible, como algo que contribuye al mejoramiento de su calidad de vida. Y el tercer gran objetivo estratégico de este proceso es avanzar en la desarticulación de esas estructuras, lograr que mediante un proceso finalmente no tengamos la presencia de estas organizaciones por su inserción a la sociedad civil, por su tránsito al Estado de Derecho, que es el gran propósito de cualquier proceso de paz. Juan Manuel, no sé si me extendí demasiado, Juan. No. Fue lo suficiente para poder dar una explicación clara de la situación, porque eso yo creo que ya nos abre de manera muy precisa el escenario sobre el cual queremos pues conversar aquí unos minutos con su señoría. Entonces, aquí hay un primer elemento que yo creo que es muy importante. Bueno, entre otras, las personas con las que se está trabajando, las pueden ver, fueron los que acompañaron al presidente Petro el domingo en su presentación en Medellín. Ahí estaban el equipo con el cual ha venido, la gente mejor con la cual ha venido reuniéndose y trabajando Jorge hace un tiempo, yo no sé hace cuánto, 6 meses, 1 año, ahorita podemos mirar eso. Son ellos, para que no hagamos pues la lista y los pueden mirar ahí, que son la crema voy a usar unas palabras, la crema de ese crimen organizado en Antioquia. Eso es así, ahí no estamos hablando con angelitos, ni estamos hablando con hermanos cristianos, estamos hablando con una gente dura que viene hace años haciendo unas cosas muy duras, que han traído mucha violencia, que han traído mucho dolor y que están viendo que de pronto esto tiene que tener una salida. Sobre eso quisiera que ahora podamos mirar un poco cuál puede ser, sé que es muy difícil uno interpretar la intencionalidad de la gente, pero cuál puede ser el propósito, las intenciones de estas personas que se juntaron y de manera conjunta, por consiguiente, le han puesto el pecho a la brisa y le han dicho al gobierno: venga, nosotros estamos interesados en sentarnos a conversar, a buscarle a una salida a este asunto, como respuesta a una gestión del gobierno. Obviamente yo creo que eso no fue ellos motu propio y no, listo, aquí hay una situación, aprovechémosla, cojámosle como se le dice, el brazo al gobierno y sentémonos a ver cómo podemos encontrarle a esto una salida. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante. Entonces viene la eterna pregunta: estos finalmente se acogen, habrá que ver todo un proceso judicial, ahí sí no conozco, porque son personas que ya están pagando condenas, son personas que ya están condenados, no son personas sindicadas, son personas condenadas. Entonces, ahora podemos mirar un poco eso. Yo no soy abogado, su señoría tampoco, pero pues primero que tenés ese problema muy claramente estudiado, ¿cierto? Eso, ¿cómo habría que hacer? Porque las condenas llegan a un punto y bueno,
porque ellos no creo que estén haciendo esto de Boy Scout, de buena gente. Hacemos esto, pero con la idea de que nosotros podamos aligerar las condenas que tenemos en este momento sobre nuestros hombros, ¿cierto? Pero salen estos, y qué garantía, sé que usted no lo puede hacer, pero por lo menos comentemos, de que esto no se reproduzca, porque hemos visto que se reinsertan grupos, negocian unos y aparecen 3 o 4 que están listos para coger el negocio. ¿Qué habría que hacer para que este fuera el último grupo de jefes de estas organizaciones delincuenciales con el que tratemos? ¿Esto tiene cómo llegar a un final o solamente estamos posiblemente llegando a un final con ellos, que no es con todo el proceso, que no es con toda la realidad delictiva en el cual nos desenvolvemos hace muchos años, ¿cierto? Sí, y sería por qué Medellín y Antioquia es tan propicia para eso, pero creo que nos daría pues tema para otra conversación. ¿Tú ves que esto sí puede finalmente poner un alto en el camino o es simplemente una etapa que vamos recorriendo, salimos de esto y vamos a ver, y en un proceso en donde esto se puede ir debilitando? ¿Cómo lo ves? Yo creo, Juan Manuel, que estamos haciendo construyendo un modelo de solución de las problemáticas de violencias urbanas. Esa es la trascendencia de lo que estamos considerando en estos momentos, que hay que tener en cuenta las causas de por qué hoy tenemos esas organizaciones con 20, 30, 40 años, con ese tipo de jefaturas de personas que han estado inmersas en las mismas, con una influencia tan significativa en la vida de la ciudad, influencia social, económica, política, cultural, de diverso orden en Medellín y en el Valle de Aburrá. Entonces hay unas causas que es necesario valorar. Y yo particularmente creo, Juan Manuel, que la aparición del narcotráfico y todas estas estructuras en Medellín está muy directamente ligada al cambio de modelo que tuvimos con ocasión de cuando salió el proteccionismo, que imperó durante buena parte del siglo XX, y apareció lo que se llamó la apertura económica, finalizando el gobierno Barco y comenzando el gobierno de César Gaviria. Ese cambio de modelo implicó un derrumbe del andamiaje industrial. Medellín era considerada la ciudad industrial de Colombia, una ciudad donde teníamos grandes empresas, que no las voy a mencionar, pero empresas que generaban muy buenos empleos con muy buena remuneración. Y todo ese andamiaje industrial se vino al piso con ocasión de esa apertura económica, lo que originó una gran crisis social, una crisis de ingresos en muchas personas que encontraron en el narcotráfico una posibilidad para sobrevivir. Entonces, desde ahí venimos con esa herencia y, por lo tanto, hay que atender esas condiciones sociales. Medellín es una de las ciudades más desiguales de Colombia, así como Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Acá hemos tenido problemas serios de población vulnerable en un alto número, problemas de pobreza, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos quitarle el atractivo que tienen las estructuras delincuenciales en muchos sectores de la población, particularmente jóvenes, que consideran que por allí pueden resolver sus problemas de existencia. Entonces, no es solamente una conversación con estos amigos que hoy están en la cárcel de Itagüí y hablar de acuerdos, no, hay que buscar las raíces de esa problemática para lograr lo que tú mencionas, Juan Manuel, como que no haya una reproducción, que no haya un nuevo reciclaje, que es el gran riesgo que hemos tenido con todos los procesos de paz en Colombia. Ocurrió con los paramilitares, hubo disidencias, ocurrió con las FARC, igualmente disidencias, todas las tenemos hoy, y por lo tanto, pues con esas lecciones aprendidas, lo ideal es no tratar de repetir esas mismas experiencias porque no haríamos nada. Pero entonces, Juan Manuel, yo creo que lo importante de este asunto de la paz urbana es construir un piloto, un modelo que sirva de guía
para abocar otras experiencias y otras situaciones que tenemos actualmente en el país y a nivel internacional. Es que, Juan Manuel, hoy nos estamos jugando un modelo de atención de estas problemáticas urbanas cuando tenemos al frente la experiencia de Bukele en el país de El Salvador, en Centroamérica. Una manera no democrática de atender estas problemáticas, violando los derechos humanos, y nosotros, en cambio, queremos, respetando toda la normatividad, respetando los derechos de las personas, buscar la desarticulación del desmonte o la transformación de estas estructuras por la vía del diálogo y la conversación. Por eso, de cuento, Juan Manuel, y a los televidentes, que esa experiencia ha llamado mucho la atención de la comunidad internacional. Nosotros aquí mantenemos una relación permanente con distintas embajadas, con la Organización de las Naciones Unidas, con la OEA, que son acompañantes permanentes de este ejercicio, porque hay un gran interés en cómo podemos avanzar y cómo podemos replicar estas experiencias nuestras en otros países. Perfecto. Ahí viene una pregunta, que tal vez el tema lo tocamos ahora de refilón, pero ahora sí creo que habría que ponerlo en el centro de nuestra conversación. Y es, listo, estas conversaciones avanzan, se puede llegar a unos acuerdos, estas personas tienen la posibilidad de reintegrarse, digamos, en la vida social, colaborar en este proceso, porque yo creo que ellos tienen que ser unas conexiones con los grupos, con las organizaciones de donde ellos vienen y donde han llegado a tener un gran poder, para que sea un proceso no de individuos, sino que sea un proceso amplio, un proceso que vaya abarcando el conjunto de actores y fuerzas que están interviniendo en todo este tramado delincuencial. Pero viene la otra pregunta, ¿y ellos qué van a hacer? Es decir, ¿se van a reinsertar simplemente? ¿Se van a reintegrar? ¿O hay proyectos alternativos? De pronto no para estos grandes jefes, pero para todo el personal que ha estado con ellos y que se espera que vayan surgiendo en la medida que los jefes van mostrando un camino, en la medida que con ellos se van llegando a unos acuerdos. Yo creo que esto es no solamente para trabajar con los 10, 15, 20 grandes jefes, sino con el pelotón que ellos han comandado a través de los años. O eso todavía no se ha contemplado. Pues porque en el mundo rural se ensayó mucho, entonces, programas de desarrollo alternativo, de sustitución de cultivos. Eso no ha funcionado. No ha funcionado porque no puede ser acciones sueltas. Tiene que haber toda una estrategia de transformación política y toda una estrategia de desarrollo económico que arrastre estos elementos y los ponga desde las facilidades para que tengan un avance legal sostenible, porque sacan 2 cosechas, y hablo del mundo rural, que es el que conozco, y a la tercera cosecha ya eso se acabó, y regresan a lo que les ha dado la existencia durante muchos años. Ese tema de esa transformación se ha contemplado, por lo menos hay que abrir este horizonte. Juan Manuel, algo hemos conversado de ese tema que es muy complejo. Todo lo que tiene que ver con las economías ilegales es todo un reto. Y más en Medellín. Medellín es una ciudad donde todavía los estudiosos, la academia, los expertos no nos han dicho de qué magnitud es la economía ilegal respecto a la economía legal. De hecho, ¿qué pasaría en Medellín si de un momento a otro le sacamos esa economía ilegal? Esto se derrumba porque a diferencia de lo rural, y es una observación que quiero hacer, a diferencia de lo rural, respecto a las rentas ilegales, en lo rural los grupos y organizaciones que usufructan la coca, la minería ilegal, etcétera, se llevan sus dineros, sus recursos de esos territorios, no los invierten allá. En el caso de Antioquia no los invierten en Urabá, no los invierten en el Bajo Cauca, sino que los sacan de esos territorios. En cambio, en lo urbano, acá se invierten esos recursos por la vía de lavado de activos, por la vía de presencia de esos capitales ilegales en sectores legales
digamos, en el sector de la construcción, el mercado inmobiliario, el sector del transporte, el sector del comercio, en el turismo, etcétera. Ahí con seguridad que encontramos capitales con ese origen ilícito. Entonces, en Medellín hay una gran, digámoslo así, compenetración de las economías legales y las economías ilegales. E incluso yo diría que estas estructuras han aprendido y en eso han avanzado en incursionar en la legalidad. Buena parte de lo que hasta hace algunos años eran actividades ilegales en el campo de la economía, hoy son legales. Ellos han creado empresas. Estos jefes, estas personas que tuvieron responsabilidades históricas en estas organizaciones, tienen una gran vocación empresarial, Juan Manuel. Son personas que tienen una estructuración muy sólida en el campo de los negocios. No de otra manera se hubieran sostenido ahí al frente de esas organizaciones. Entonces ellos piensan como inversionistas, piensan como empresarios, y yo creo que por ahí tenemos que buscar una salida a este tema de, un lado, el tránsito, las nuevas economías, y cómo lograr que quienes hacen parte de esas filas encuentren una fuente de ingresos que les permita sustraerse de las actividades ilegales. Entonces, ese es un reto que nosotros tenemos, de cómo aprovechar esas potencialidades que ellos tienen y lograr que esas economías ilegales se debiliten y puedan transitar a las nuevas economías. Es un reto que todavía no sabemos cómo hacerlo, incluso el diagnóstico todavía no lo tenemos, Juan Manuel. En ese sentido, reclamamos el apoyo por parte de la academia, de las universidades, de los centros de pensamiento, etcétera, para que le metan el diente a ese tema de las economías y nos sugieran cómo podemos salir adelante de este tema, porque ese es el gran problema. El problema de la paz en Colombia tiene que ver con la economía. Ese es el fondo del problema. Absolutamente. Y voy a sonar pues exagerado, pero creo que nos puede ayudar a entender esto. Así como estas personas de alguna manera son caminos para que puedan legalizar, ¿sí? Para que puedan resolver su situación legal, ¿sí? Hay otro problema, esos capitales se pueden legalizar, bajo qué condiciones, en qué monto. Yo creo que eso va a haber que mirarlo con cabeza fría, ¿cierto? Porque porque ahí existen y son enormes. ¿De qué magnitud? Tú lo dijiste ahora. Ahí sí se oyen opiniones, hay opiniones que dicen puede ser 10% del PIB, el 15%, yo no sé. Francamente, sobre esa cifra no especulo porque no conozco. Pero lo que sí sabemos es que es grande. ¿Ah? Lo cierto sí es que es muy significativa la presencia de esos capitales ilegales. Y diría que buena parte del desarrollo urbanístico de infraestructura que ha tenido Medellín en las últimas décadas tiene que ver con la presencia de esos capitales. Y eso no es aquí. Buena parte del desarrollo urbanístico de Manhattan es dinero de mafia. Pues digamos que somos los únicos malos. Eso es una realidad de la vida. Y para que las políticas funcionen, tiene que asentarse en realidades, no en quimeras. ¿Cómo se hace eso? Yo creo que es casi tan complicado que lograr que estas personas den el tránsito a la legalidad con todo un procedimiento que hay que definir, y que es un poco lo que ustedes están ahí poco a poco tejiendo en el trabajo que están haciendo con Medellín, ¿cierto? Así es. Así es, sí. Bueno, incluso ante la pregunta que tú haces de cuáles son las motivaciones que estas personas tienen para sentarse con nosotros, los delegados del gobierno, en una mesa y empezar a auscultar la posibilidad de avanzar en la paz urbana, yo diría que son motivaciones aparentemente muy subjetivas, pero que son muy significativas, que son muy importantes. En su mayoría son personas muy maduras, que tienen unos recorridos de décadas en la actividad delincuencial, personas que están, como lo dijiste ahora, están condenadas, están cumpliendo pena, no tienen deudas pendientes con la justicia. Muchos de ellos ya están próximos a salir, y son personas que quieren ver crecer sus hijos, ver crecer sus nietos. Ese componente de la familia es muy significativo, y tú lo sabes que para la delincuencia organizada, la familia, el concepto de familia es
muy fuerte, es muy trascendental, y yo creo que ellos añoran la posibilidad de poderse nuevamente configurar con sus grupos familiares y salir adelante. Además de algo adicional, Juan Manuel, es que ellos también han logrado construir vínculos muy fuertes con los territorios y con las poblaciones. Tienen sentimientos de pertenencia muy sólidos con esos territorios, porque son muy territoriales. Acá es posible identificar en qué parte de la ciudad y el Valle de Aburrá actúa tal o cual estructura. Es muy fácil. Que la Terraza en la comuna nororiental, los Tiranas igualmente por allá en esa zona, los Pachelis en el norte, los Chatas, etcétera. Bueno, los Mesas. Aquí es posible, mediante una caracterización, identificar los territorios principales de influencia de esas organizaciones porque han sido precisamente muy territoriales. Y eso le ha generado vínculos a estas organizaciones con los pobladores de esos territorios. Entonces, ellos piensan también en las personas de esos territorios. Cómo lograr favorecer a los jóvenes particularmente quienes habitan en los territorios para poder sustraerlos de esas actividades ilegales, y ellos creen que tienen, y yo les creo, que tienen una misión en ese sentido como consecuencia de este proceso de paz urbana. Facilitar la salida de 8.000, 10.000, no sabemos exactamente cuántas personas, particularmente jóvenes, que hoy están vinculadas de una u otra manera con estas estructuras mediante la generación de oportunidades. Y allí el Estado tiene que cumplir un rol muy importante. Yo creo que el punto es muy claro, porque hay tres elementos que yo creo que pesan mucho, sobre todo en todas partes, pero en la cultura antioqueña creo que es muy fuerte, muy fuerte. Uno, el sentido de la familia, ¿sí? Estas son ya personas, porque no son muchachos, pues, son personas de, no sé, de 45 años, de 45 a 70 más o menos están ahí, ¿cierto? Sí. Entonces, es gente que lo que tiene hacia adelante es mi familia. ¿Yo qué le voy a dejar a mi familia? Yo cómo apoyo a mi familia, yo cómo me reunifico con mi familia, y yo creo que ese es un factor muy, muy importante para tomar decisiones, para hacer sacrificios, para poner las cartas sobre la mesa con legalidad, no jugando con trampita, a ver con esta salgo, pero me quedo con toda esta otra cosa guardada, porque eso sería fatal. Es decir, aquí, de alguna manera, no sé cómo decirlo, pero tiene que haber una presunción de buena fe, ¿cierto? Y el que la hace, la paga, pues eso también tiene que ser tan claro. El que se abre, se le viene con pena duplicada, si es posible hablar, porque no pueden mamar gallo con esto, ¿no? Hay demasiado en juego. Ellos lo saben, ellos lo saben, de que esto es en serio. Quien quede mal, incumpla o delinca, tiene que pagar. Porque es que la búsqueda de la paz, Juan Manuel, no va en contravía del ejercicio de la autoridad, de la búsqueda de la seguridad. Yo creo que son dos caras de una misma moneda. Allá iba yo, que yo creo que aquí lo que hay es que hacer un uso inteligente, pero firme, de la autoridad, no el autoritarismo. Esto no se va a resolver a lo Bukele, pues por ponerlo de una manera clara, ¿cierto? Aquí hay otro camino que es más complicado, pero es más definitivo, Yo creo que eso es fundamental. Y lo tercero, ellos nos tendrían, no sé cómo ayudar a que esto no se repita, a que no estén ya sucesores de ellos preparándose para saltar a la cancha y reemplazarlos en el juego, porque eso sería fatal, que esto no es un problema de generaciones, es un problema estructural permanente, y hasta dónde ellos pueden ayudar en eso. No es que se vuelvan los sapos, nadie se va a volver el sapo, sino que ayuden a entender estos procesos, y entendiendo estos procesos, cómo se puede salir de adelante antes de que se nos vuelva a crecer el enano, que no ha disminuido de tamaño, pero que nos vuelva a crecer el enano, que hay todas las condiciones para que estas situaciones permanezcan, que esa es la otra pregunta. ¿Hay las condiciones para que estos niveles de delincuencia sigan vivos? Y yo me atrevo a decir que sí, lo digo con dolor y preocupación. Sí, Juan Manuel, porque es que en el fondo, como cuando hablamos de las causas, así como hay problemas de falta de oportunidades, de competencias, etcétera, también es necesario reconocer que el Estado nuestro, la institucionalidad nuestra es muy débil, muy frágil, no es capaz ese Estado nuestro
de asumir el ejercicio de sus competencias constitucionales, el monopolio de la fuerza, el monopolio de la tributación, el monopolio de la justicia. Son monopolios que otros actores ilegales como estas organizaciones le han competido al Estado. Entonces, por eso tienen reconocimiento social, porque en la medida en que el Estado no resuelva los problemas de los pobladores, de los habitantes, estas organizaciones sí lo resuelven. De una u otra manera, pero lo resuelven. Entonces, muchos pobladores quieren buscarlos a ellos para resolver un problema de linderos, para resolver un problema de violencia intrafamiliar, interpersonal, etcétera, que buscar a un inspector o a un policía. Exactamente, es que en buena medida todo esto se genera por debilidad, ausencia, vacío de Estado, ¿cierto? No de gobierno, de Estado, porque esto hay que mirarlo no en términos de gobierno, sino en términos de Estado, ¿cierto? Que uno oye ahora, no, es que esto no me puede ayudar porque esto es Petro, no, esto no es Petro, esto va mucho más allá de Petro, ¿cierto? Claro. Es más, con todo respeto, creo que Petro debía convocar y no empezar a separar estos los que están conmigo, no, eso es un llamado nacional, es una tarea nacional que trasciende las diferencias, los linderos que hay en el campo político y tan fraccionado y tan, yo no sé cómo decir, como tan radicalizado a veces en pura bla, 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 ¿cierto? Bajémosle a eso y miremos que esto tiene que ver con todos. Y esto no lo van a resolver unos y nosotros tirándole piedra, no, por una vez venga, a ver cómo hacemos esto, porque o lo hacemos entre todos o esto no sale. Así es, y eso es una de las dificultades que hay que reconocer tenemos hoy, claro. Juan Manuel, particularmente con las autoridades locales, territoriales. Sí. Una agenda política. Yo pienso mucho, sin mencionar nombres, lo que se vive hoy en Medellín, Antioquia. Sí, pues sabemos de qué estamos hablando. Eso es una mala política. Yo creo que eso no es no entender lo que está en juego, ¿cierto? Y dejarse llevar por las pequeñas mañas electorales. Y ahora que nos vamos acercando a campaña electoral, eso sí que se puede alborotar. Pero bueno. Sí, entender que la paz es una obligación del Estado, es una obligación, independientemente del color político, independientemente de la tendencia, es una obligación. Por eso es que yo hablemos de Estado y no de gobierno, que los gobiernos tienen color político. No, el Estado nos cubre a todos, tiene que ver con todos y todos tenemos que ver con el Estado. Y estos problemas nos afectan a todos, uno más directamente, otro menos directamente, pues es un tema del cual no nos podemos, como colombianos, sustraer. Vea, se nos acabó el tiempo, el tema no, y se nos llevamos unos minuticos más de los que nos habían convenido, pero bueno, creo que la conversación valió la pena. Te agradezco enormemente, Jorge, esta colaboración y seguimos hablando, porque este tema no lo vamos a acabar la semana entrante. Indudablemente, no, muchas gracias a ti y a todo el equipo de Las Dos Orillas por la oportunidad. No, estamos hablando